Yo creo que uno de los mejores lugares para ver el planeta Tierra es este, Norcasia. Si estás buscando lugares para visitar en vacaciones alrededor del mundo o estás interesado en Colombia para vacacionar, quédate porque te vas a sorprender tanto como yo cuando estuve allí. Norcasia es un municipio ubicado en Caldas. Está a 7 horas en carro desde Medellín o a 6 horas desde Bogotá. Yo salí a las 4 de la tarde desde Bogotá por la calle 80 y pasé por varios lugares que, si eres de esos que disfrutan de los planes para conocer pueblitos, este recorrido te va a encantar. Pasarás por La Vega, Tobia, Villeta, Guaduas, Cachipay, Santa Sofía, hasta llegar hasta La Dorada. Cuando llegué allí, seguía por la ruta que me trazó el GPS, pero entré a una carretera muy poco transitada, oscura, que parecía que no se terminaba. La verdad me asusté porque había manejado por mucho y no parecía llegar. Finalmente llegué a Norcasia, pero ya no tenía señal de celular. Al final tuve que ir a la plaza del pueblo, donde tuve un poco de señal, y pedir que me recogieran desde el hotel. A pesar de lo maravilloso que es el sitio, solo contaba con 2 días y me fui a buscar un plan. El plan más inmediato que puedes hacer es bajar hasta la represa Amaní y hablar con los lancheros para hacer el recorrido por todo el embalse. Básicamente lo que harás serán varias paradas y a medida que te alejes el precio se incrementa. Es por esta razón que la lancha solo saldrá cuando tenga 4 pasajeros o cuando un pasajero pague por la exclusividad del paseo. Es decir, el equivalente a las 4 sillas con las que sale la lancha. El recorrido pasa por la represa Pantágoras, la cascada Turpaz, cascada El Bosque, Petroglifos Amaníes, balneario Río Moro, cascada Sasaima y el río Manso. Bueno, se hizo el tour nada más hasta el muro, porque toca conseguir el cupo completo. Estas lanchitas que salen de acá tienen que garantizar un cupo mínimo para poder viajar. En Norcasia te puedes quedar en hoteles que están cerca del Parque Central o a las afueras. Yo escogí uno con una vista espectacular hacia el embalse. La verdad, el silencio y el sonido de los pajaritos me hacían falta. Me daban ganas de quedarme allí y no salir. ¿Cómo sería que alcance a hacer algo de contenido para mi cuenta de TikTok? Ese mismo día lo aproveché para ir al río Manso. Este es uno de los planes más bonitos y tranquilo cuando uno se pregunta qué hacer en el eje cafetero. Este es un sector que se llama La Isla. Cuando el río crece, toda esta parte se tapa y se pueden tirar algunos niños desde acá. Hay más o menos 6 metros de profundidad y pues es el parche de las familias de ir al río. Bueno, vamos a conocer la cascada La Clara, atravesando por uno de los predios de Isagen, que es la propietaria como de todo esto, porque para hacer la represa tuvieron que controlar el cauce de muchos ríos y este es uno de los pocos que conserva su cauce y un poquito de agua. Cuando se llena mucho, abren la compuerta y estos ríos pueden tener un poquito más de agua, pero eso casi nunca sucede. Y aquí vamos llegando.
Para mi último día me fue la aventura de hacer body rafting. Es una actividad que es básicamente ponerte un chaleco flotador para ir río abajo por 45 minutos a 1 hora. Claro que tiene su riesgo, pero si se hace siguiendo las instrucciones, no lo es. Lo recomiendo un montón. La agencia con la que tomé el servicio me llevó con muy buen guía, seguro de vida, fiambre de almuerzo y un mini curso de seguridad para tener la experiencia más placentera. Te dejo sus datos en la descripción. Después de este día tan bonito en el que recorrí el pueblo en jeep, comí fiambre, navegué por el río conectando con la naturaleza, llegó la hora de regresar a Bogotá y buscar el siguiente destino al que si te suscribes verás para dónde voy la próxima semana. Ayúdame a crecer.